Bien, esta videorespuesta es para Ateísmo Brillante. Él fue el que me pidió que hiciera una videorespuesta a este video en concreto. Y la voy a hacer. Si lo que se quiere dar a entender que lo invisible, lo intangible y escondido, que fueron los términos que él usó, son correspondientes a no existente, a la no existencia, es decir, que como Dios es invisible, intangible y escondido, es igual a no existir, es decir, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas o estos dos grupos de cosas? Pues bueno, la pregunta básicamente es: ¿lo invisible, lo intangible y lo escondido puede existir? Claro que puede existir, y lo voy a poner desde varias formas. Primero, la misma ciencia ha dado a conocer cosas existentes, aunque en su momento no eran visibles y no eran tangibles, es decir, no las podíamos ver y mucho menos tocar. Hay estrellas, planetas que se han descubierto. ¿Por qué? Porque dentro de un sistema había cimas que dejaban el sistema incoherente. Es decir, para que tuviera coherencia ese sistema, por deducción se sacaba la existencia de este planeta, de esta órbita, etcétera, etcétera. Entonces, se me podría decir, bueno, pero al fin y al cabo se encontró. Sí, pero el argumento es que si lo invisible, en ese momento ese planeta era invisible, en ese momento ese planeta era inexistente, entre comillas, no era visible, era intangible, y que si eso significaba que no era existente, pues no, porque dentro de la coherencia de un sistema estaba su lugar, y es que era por deducción, ¿verdad? Entonces, además de que hay ciertos, voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, médicos racionalistas, que no es lo mismo que razonables, o cientificistas, que ante el progreso de una persona que tenía 80-90% de cáncer en su cuerpo y de pronto quedó totalmente sana, yo puedo dar testimonio de mucha gente que ha tenido enfermedades gravísimas y de pronto ni rastro de la enfermedad, y que la ciencia pues no puede declarar que es un milagro, porque principalmente pues el milagro, vamos a decirlo, podría implicar un poco el aspecto de la fe, pero dice, bueno, la ciencia no lo puede explicar, y estos médicos racionalistas, cientificistas, se atreven a decir, pero después la ciencia lo va a comprobar. Sí, mi hermano, pero eso ya es fe, eso ya es fe. Es decir, lo invisible y lo intangible y lo escondido no necesariamente es un sinónimo de inexistencia. Puede existir lo invisible, puede existir lo tangible, lo intangible, lo escondido, claro, y sobre todo en el aspecto de lo escondido, porque no se puede esconder lo que no existe, ¿verdad? Principalmente tiene que haber existencia para poder esconder algo. Entonces, en pocas palabras, podemos en esta primera parte decir que quizá lo que se podría decir, que yo no puedo entender a Dios porque sea invisible, intangible o escondido, no significa por antonomasia de que no existe, o por conclusión que no existe. De hecho, la misma ciencia que estudia la materia, lo físico, pues valdría la pena preguntarnos: ¿el concepto de materia, el concepto de lo físico, es material, es físico? No, es metafísico, es metamaterial. Cambio la pregunta: ¿me podrías explicar la materia en puros conceptos materiales? ¿En puros términos materiales? No. Entonces, creo que podemos correr el riesgo en reducir las cosas a que son existentes, siempre y cuando sean visibles o tangibles o no estén escondidas. Esto me parece que, si no está mal, a lo menos es equívoco. Además, quiero dar a la postura también inclusive de la teología, que aquí ya no tú y cualquier ateo no están obligados a tomarla, pero para hacerme explicar de una mejor manera. En la misma teología se entiende que a Dios se le ponen ciertos adjetivos para poder hacer inteligible lo que rebasa nuestra misma inteligencia.
para provecho de un crecimiento espiritual, etcétera, etcétera. Pero estrictamente nos equivocamos. Cuando yo digo que Dios es bueno, me equivoco, porque Dios es más que bueno. Yo no lo puedo reducir, no puedo encajonar a Dios en un término llamado bueno. Va más allá que eso. Entonces, en cambio, se le define más por lo que no es. Yo digo, Dios no es pecado, ahí vamos a decirlo, sí le atino, ahí sí le doy al clavo. Entonces, lo que quiero decir es de que la experiencia de la fe no es una reducción de la razón, al menos desde el punto de vista católico, que es yo entiendo de que hay posturas fundamentalistas que llegan al extremo que es el fideísmo. Es decir, solamente la fe, y pues ahí llegan a cometerse grandes y graves cosas con el fideísmo. También con la razón, la sola razón, el que cree que todo lo puede explicar con la sola razón y lo que no entra en la razón es por lo tanto inexistente, ese cae en un racionalismo. Y el racionalismo es un fanatismo igual que el fideísmo. Entonces, al menos en la tradición católica siempre hemos tratado de caminar con fe y razón. Que muchas personas puedan haber sido coherente o incoherente eso, pero bueno, lo oficial está eso, ¿verdad? Y una de las últimas encíclicas, Fides et Ratio, nos habla de eso. Somos como un pájaro que tiene que volar con las dos, con la razón y con la fe. La razón nos ayuda a encontrar la razonabilidad de la fe, y la fe ilumina a la razón. La razón no va a agotar el misterio de la fe, pero pues sí pueden dar esa parte de darnos luz en el aspecto de la razonabilidad que tiene esta, que no son incompatibles, sino todo lo contrario. Entonces, pues con esto quiero resumir. Si el postulado del video es de que algo que existe necesariamente tendría que ser visible, necesariamente tendría que no estar escondido, necesariamente tendría que ser tangible, pues desde luego que no, porque al menos desde la misma ciencia se puede comprobar que puede haber cosas invisibles, intangibles y escondidas que existen. Y desde el aspecto de la fe, pues nos damos cuenta de que la existencia de Dios no sobrepasa, no podemos agotar ni con la misma fe el misterio. Y que esto es más que, porque cuando menciono misterio, más de una persona podría hacerse pensar como algo oscuro, oculto, y no, más bien una imagen, claro, sí, una imagen analógica, es más bien como un exceso de luz. Es decir, es que la fe no empobrece la razón, es que simplemente como la maximiza, es como quedar ciego por un exceso de luz, ¿verdad? Entonces, de ahí que el primer paso para introducirse a ese gran regalidón que es la fe, pues tiene que ver una actitud de humildad, de saber que nuestra misma razón, con todo su potencial, con toda su capacidad, tiene límites. Porque si no caemos en ese tipo de argumentación de ateos fundamentalistas también, que dicen, si Dios fuera todopoderoso, hiciera esto, creemos que el término todopoderoso es una maximización de nuestras capacidades. Si mi amor es cuidar a mi hijo que no le pase nada, y pues yo hasta cierto punto puedo cuidar a mi hijo de que no le pase nada en la casa, pero puedo evitar que no muera en un terremoto. No, entonces ahí sí, Dios, si fuera todopoderoso, cuidaría a mi hijo de un terremoto. Es que estoy entendiendo el que ser todopoderoso significa ser una maximización del bien que yo puedo. Y aquí es donde viene lo ilógico. Yo, atendiendo y afirmando de que no lo puedo todo, ¿cómo puedo definir lo que es poder todo? Simplemente lo voy a traducir a mis términos de lo que significaría para mí poderlo todo. Y eso no significa ser todopoderoso, a lo menos en cuanto se le aplica a Dios. Ser todopoderoso, Dios al ser todopoderoso no significa que puede todo lo que yo quisiera poder, no. O sea, estamos el que no diferencia confunde. Entonces, o diferencia, ya ni sé cómo se dice la palabra. En fin, conclusión: lo invisible, lo intangible y lo escondido no son igual a inexistencia. Por lo tanto, no tiene ninguna relación entre la supuesta inexistencia de Dios, simplemente por el hecho de que a Dios no lo veo o no lo toco o esté escondido. ¿Okay?
De hecho, esa sería una buena definición. Si está escondido, precisamente es la invitación a que lo encontremos. Ánimo, espero haber respondido.